Algoritmos y programación. La forma de estructurar programas y de solucionar problemas por medio de la computadora es planteando algoritmos y la programación necesaria para resolver esos algoritmos. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar lo que son los algoritmos y la programación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Algoritmos y programación. Los conceptos fundamentales de los elementos básicos del proceso de la información en una computadora permite comprender lo que es la estructura de un sistema de cómputo, lo que es el hardware, el software, el humanware, los datos, la información, los algoritmos, el programa, el tipo de algoritmos y los lenguajes de programación, que es parte de lo que vamos a analizar en este video. La estructura de un sistema de cómputo. Un sistema de cómputo está estructurado por tres componentes fundamentales: el hardware, el software y el humanware. El hardware está estructurado a su vez por dos componentes, que es el CPU y los periféricos. Entendiendo por CPU, la unidad central de proceso, el cerebro de cómputo, esa parte de la computadora, del hardware, que se dedica a los procesos, y los periféricos como todo aquello que se conecta al CPU para poder meter o sacar información o hacer las dos cosas a la vez. También tenemos el software, que está distribuido en tres estructuras fundamentales: los lenguajes de programación, los sistemas operativos, las aplicaciones. Por otro lado, tenemos el humanware, que está estructurado por tres componentes, que son el humanware, que se dedica a los desarrolladores, los administradores y los usuarios de aplicaciones. Entendiendo por humanware, aquellas personas que están capacitadas para hacer uso de los sistemas de cómputo. Los primeros dos, el hardware y el software, constituyen lo que conocemos por computadora, por PC, por laptop, o sea, esos equipos que nos permiten programar, operar, usar aplicaciones, administrar sistemas, etc. La estructura de un sistema de cómputo. Una computadora es un procesador de datos y sistemas de procesamiento de la información. Un sistema es un conjunto de componentes conectados, interactivos, que tienen un propósito y una unidad total. El sistema de procesamiento de información es un sistema que transforma los datos en información organizada, significativa y útil. Así entonces, la estructura de un sistema de cómputo como sistema es una estructura lógica formada por la interacción de hardware, software y humanware, que conforma una herramienta de automatización de procesos esencialmente informáticos y de control industrial y que facilitan la labor humana. Por otro lado, la estructura de ese sistema de cómputo está conformada, decíamos, por el hardware, que son los componentes electrónicos físicos de un sistema de cómputo. Esto se encuentra integrado por el CPU y los periféricos. Ese hardware, el CPU, es el componente electrónico de cualquier equipo de cómputo encargado fundamentalmente del procesamiento de la información y capaz de ejecutar cálculos como operaciones lógicas y matemáticas o aritméticas. También en él podemos analizar la memoria primaria, que es la memoria. Una de ellas, la memoria caché o memoria de intercambio. La información procesada por el CPU se almacena normalmente en la memoria principal hasta que se terminan los cálculos. De hecho, para que una computadora o un CPU pueda ejecutar un programa, un proceso, requiere que este programa, este proceso, esté cargado directamente en memoria principal para que pueda ser ejecutado. Es una premisa de cómputo. Por otro lado, existe también la memoria secundaria, que son dispositivos de almacenamiento secundario, que es una memoria auxiliar, compuesta por medios de almacenamiento llamados permanentes, o también memoria que se almacena en discos, en CDs, etc.
Por otro lado, los periféricos es cualquier componente electrónico que puede conectarse directamente o indirectamente al CPU. Esta estructura de un sistema de cómputo es un software, también tiene un software, que son los componentes lógicos, programas, controles, datos, información, las aplicaciones, que permiten controlar el hardware y comunicarse con los usuarios de los sistemas de cómputo y automatizar los procesos. El software está estructurado esencialmente por lo que conocemos como lenguajes de programación. Es el software que permite el desarrollo de aplicaciones para controlar el software, comunicarse con los usuarios, también para controlar el hardware, para automatizar procesos en un sistema de cómputo. Por otro lado, los sistemas operativos, que es el software de administración de los recursos de cómputo capaces de comunicarse con el usuario. Esto es, permite controlar software y hardware y comunicarse con el usuario a través de interfaces o de prompts, ¿sí?, de líneas de comando, y de proveer las estructuras lógicas necesarias para que las aplicaciones funcionen. Eso es función y labor del sistema operativo. Las aplicaciones son el software especializado para la automatización de procesos, software que tiene un objetivo específico o también genérico, y para la automatización de procesos en automático. La estructura de un sistema de cómputo dentro de lo que es el humanware, ¿sí?, son el personal capacitado para el uso de los equipos de cómputo y que pueden desempeñar varias funciones. Las tres principales son los desarrolladores, que es personal con capacitación para el desarrollo de software de nueva creación y puede crear aplicaciones, sistemas operativos e incluso lenguajes de programación nuevos. Por otro lado, los administradores son el personal capacitado para la utilización y configuración de sistemas operativos y aplicaciones de software. No tienen el alcance de los desarrolladores, pero sí pueden administrar los sistemas. Por otro lado, la gran mayoría de los usuarios son usuarios de aplicaciones y la mayoría de las personas que utilizan los equipos de cómputo, ya sea para la automatización de procesos de informáticos o para actividades lucrativas basadas en cómputo o control de procesos industriales, para eso se utiliza precisamente esas aplicaciones. Las aplicaciones de software, el software de aplicación, el software de aplicación son las funciones de una aplicación y dependen de su propósito, según el cual pueden clasificarse en dos categorías: programas básicos o utilitarios, que son aplicaciones cuyo propósito es mejorar en alguna forma el desempeño de la computadora, del ordenador. Por otro lado están los programas de productividad, que son aplicaciones cuyo propósito es facilitar y agilizar y mejorar la labor del usuario, la ejecución de ciertas tareas. Algunos de los programas de productividad, también conocidos como software de aplicaciones o aplicaciones, son procesadores de texto, hojas de cálculo, hojas electrónicas, presentaciones automáticas o automatizadas o presentadores electrónicos, navegadores en Internet, administradores de bases de datos, desarrolladores de sitios web, diseñadores de gráficos, software de simulación, editores de lenguajes de programación, entornos integrados de desarrollo, programas de contabilidad, programas de administración de empresas como el ASPELS o SAE o COI o NOE, SAE, etc. Los programas de gestión de relaciones con clientes como el CRMS, los programas de gestión de proyectos como el MS Project, los programas de diseño asistido por computadora como AutoCAD, editores de imágenes. Existen miles, aquí se están mencionando algunos nada más, los principales. Los sistemas operativos, el software casi siempre es un software casi siempre transparente para el usuario, que se basa en la administración de los recursos de los equipos de cómputo y provee la interfaz para el humanware. Existen incluso sistemas operativos que son tan transparentes para el usuario que muchos usuarios ni siquiera saben qué tipo de sistema operativo están utilizando, pero sabemos que en todos los equipos electrónicos y de cómputo tiene que haber un sistema operativo para que éste pueda funcionar.
En la actualidad han ido evolucionando tanto que podemos clasificarlos en 6 familias fundamentales, que por orden de aparición en cómputo serían las siguientes: Unix, esencialmente para grandes servidores; Macintosh, sistemas operativos desarrollados para las computadoras Apple, primeras computadoras personales desarrolladas en el mundo; Microsoft, marca del sistema que actualmente recibe el nombre de Windows, sistema operativo propietario; Linux, que corresponde a las familias de sistemas operativos a las que pertenece la mayoría de las distribuciones libres de los sistemas operativos; los MOS, que son sistemas operativos móviles, sistemas operativos para equipos móviles como tabletas, como celulares; software de control de los celulares conocidos como smartphone o celulares inteligentes; y los WOS, que son los sistemas operativos web y que son sistemas operativos que están basados en la administración de recursos de cómputo en la web. El software de aplicación es desarrollado para ser independiente del hardware. No requiere de conocimiento especializados de hardware en el cual se ejecute o se ejecuta, así como suele poseer un manejo relativamente poco complicado para mayor facilidad de uso por parte del usuario, a diferencia de otros software, programas más especializados, como sería el caso, por ejemplo, del software de programación, evitando que los usuarios tengan que aprender complicados lenguajes de programación para realizar acciones sencillas, como por ejemplo crear un documento de texto o editar un video, etc. Las actividades de aplicaciones de software nos lleva a la necesidad de poder buscar, investigar sobre esto, por lo que recomendamos una actividad que sería investigar sobre 5 ejemplos de software de aplicación, 5 ejemplos de programas básicos utilitarios, 5 ejemplos de programas de productividad. Para cada caso debemos explicar cuál es la relación del ejemplo que se ha elegido con la carrera a la que pertenecen. La actividad de la estructura de los sistemas de cómputo, podemos decir que al visitar alguno de los laboratorios de una de las escuelas o de un cibercafé cercano en un domicilio, podemos revisar una computadora, ¿sí?, la computadora propia incluso, o de algún familiar, y determinar cuál es el hardware y el software con el que cuenta. Para esto vamos a llevar a cabo un ejercicio directo en este equipo de cómputo para que se pueda llevar a cabo este ejercicio como tal. Para esto lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ir a lo que es el buscador y vamos a poner PA para que nos muestre el panel de control. Activamos el panel de control. Normalmente lo van a ver ustedes como editado por categorías, pero le vamos a cambiar esa edición para que nos muestre iconos grandes para tener un mayor acceso a las herramientas de la computadora, del equipo de cómputo. Y esto nos va a llevar precisamente a que tengamos acceso a varias áreas. Una de las áreas que debemos cuidar o que debemos vigilar es el sistema operativo, o más bien el sistema, en donde nos va a mostrar varias de las estructuras que tiene el sistema. Nos da la versión, el nombre del equipo de cómputo, el tipo de procesador que tiene. En este caso un AMD es Ryzen 7 4800, ¿sí?, con Radeon Graphics. Pero además, la velocidad 2.9 GHz, pero además tiene 32 GB en RAM y tiene la versión del sistema operativo instalado, etc. Una de las configuraciones que podemos verificar aquí es la configuración avanzada del sistema. En esta configuración avanzada del sistema podemos verificar que las opciones avanzadas, en lo que corresponde al rendimiento, si nos vamos a la configuración, nosotros podemos darle clic en donde dice, porque aquí nos va a aparecer en donde dice dejar que Windows elija la configuración, nos va a poner esto. Pero si nosotros le damos clic en ajustar para obtener el mejor rendimiento y luego nada más le ponemos que mostrar las vistas en miniaturas en lugar de los iconos, con eso tenemos una configuración muy apropiada para poder manejar incluso imágenes y demás. Ahora, por otro lado, en las opciones avanzadas, nosotros vamos a ver que ajustar el mejor rendimiento en los programas.
más que en los servicios en segundo plano, en los programas, y vamos a cambiar la configuración, porque si nosotros dejamos que se administre aquí directamente, pues nos va a tener una memoria muy pequeña de intercambio dentro del sistema operativo. Sin embargo, nosotros por cada unidad de disco duro que tengamos, podemos utilizar áreas específicas de intercambio para cada unidad, y además podemos crear particiones específicas, como en este caso la memoria virtual, que la tengo como 127 en un disco duro de estado sólido que tiene este equipo de 1 tera, y que pues, permite hacer un intercambio muy grande para que no nos detenga ninguna ejecución de ningún proyecto. Simplemente aplicamos, aceptamos y queda lista la configuración del equipo de cómputo, sabiendo que nos va a ofrecer algo así como 270 GB en este caso por los intercambios de los discos duros, pero además de esa memoria de intercambio, los 30 GB de RAM que nos va a ofrecer esa estructura. Bueno, por otro lado, si regresamos nosotros al panel principal del panel de control, podemos observar que tenemos el área de administrador de dispositivos, y en el área de administrador de dispositivos nos va a mostrar esta pantalla. Esta pantalla nos permite observar la configuración de los adaptadores de pantalla, que tenemos precisamente aquí el AMD Radeon Graphics, que de por sí ya es un muy buen procesador de gráficos, pero además tenemos el otro GPU, que es el NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, que nos permite trabajar gráficos de alta velocidad y de alta resolución. Por otro lado, podemos verificar el número de procesadores o de núcleos que tenemos en los procesadores. En este caso son 16 núcleos los que nos ofrece esta máquina, y también los discos duros que tenemos en la computadora. Tenemos 2 discos duros de estado sólido, uno de 1 tera, uno de medio tera, y además un disco SATA, ¿sí? También de 1 tera. Entonces, estas son las características principales que tenemos. Aquí podemos analizar todo el hardware que tenemos instalado. Por ejemplo, el Bluetooth, las cámaras, los adaptadores de red que andan por aquí, etcétera. Todo el reproductor de sonido y audio y demás. Entonces, todo se puede analizar a través del administrador de dispositivos. Sin embargo, esas son las características principales que estamos precisamente utilizando. Bueno, teniendo aquí ya esta parte, regresamos a la presentación y ya podemos ver las características del procesador, la memoria, capacidades de disco duro, ya vimos dónde, ¿sí? El software. Para poder hacer el análisis del software, regresamos de nueva cuenta al panel de control. Y en el panel de control nos vamos a programas y características. Aquí nos vamos a dar cuenta que aquí nos va a mostrar la lista de todo el software que tenemos instalado. Sin embargo, si nos damos cuenta, para este equipo de cómputo no tengo ningún software de vacuna o instalado. El único que tengo es precisamente el Windows Defender, que corresponde a la vacuna ofrecida por el propio Windows para la protección del sistema. Aquí vamos a ver que sí tenemos el Windows Defender y perfectamente actualizado, es lo que está defendiendo el sistema. Sin embargo, hay algo más que protege el sistema. Una de las características que tiene Windows es que se instala de manera parcial. Yo, para proteger mi sistema por el intercambio de memorias que hago con los alumnos al tener que estar revisando sus tareas y trabajos, metiendo memorias USB y demás, es hacer la instalación aquí en programas y características, activar o desactivar características de Windows. Le doy clic y entonces me va a mostrar una ventanita como esta, que es donde me muestra todo lo que tengo instalado del sistema operativo. En lo personal, yo lo instalo completito, sin dejar ninguna de las palomitas que falte de ponerla, para que no me deje áreas que no utilice, porque pueden ser ventanas o puertas traseras que me vayan a provocar que pueda ser atacado por un virus. De esta manera se protege el sistema de una manera mucho más integral. Regresando entonces, aquí ya tenemos los software y los lenguajes de programación. El lenguaje que estoy utilizando de entrada pues es el Visual Studio, Community, es la distribución gratuita de Microsoft de lo que es el Visual Studio el 2022, y esto es el que tengo ahorita, el que estoy trabajando directamente para estos cursos de programación. Los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y palabras, instrucciones y sentencias que el usuario tiene a su disposición para elaborar un programa.
Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Dato es una representación simbólica, numérica, alfanumérica, ¿sí?, algorítmica, etc. Un atributo o característica de una entidad. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades reales. Un dato puede ser un simple carácter, tal como una A, un número o un dibujo, etc. Un dato es la expresión general que describen los objetos con los cuales opera una computadora. Existen dos tipos de datos: simples, sin estructura, que son numéricos y que pueden ser enteros o reales; lógicos, que pueden ser booleanos; y de carácter, que pueden ser de tipo carácter o cadenas de caracteres, que se llaman strings. Los strings pueden ser considerados también como datos estructurados. Los compuestos son datos un poco más estructurados, como pueden ser los registros, los arreglos, ¿sí?, vectores, matrices, archivos. Por ejemplo, los enumerados, que son arreglos específicos de datos. Por otro lado, podemos utilizar o ver cuáles son los datos que existen, buscando en qué podemos utilizar esos datos. Por ejemplo, si damos ejemplos de datos simples o de datos compuestos que podemos utilizar para considerar áreas como videojuegos, arquitecturas de escenografías, físicos o digitales, modelado de personajes, modelado de estructuras, control de luces, control de movimientos o articulaciones de movimientos, adaptaciones de texturas, adaptaciones de colores, efectos especiales. Vamos entonces a poder indicar al menos algunos tipos de datos simples y tipos de datos compuestos que podemos utilizar para cada una de las áreas mencionadas. Y esto pues nos llevaría a comprender precisamente cuáles son las estructuras que nos sirven para estos proyectos. Por otro lado, la información. ¿Qué es la información? Si tenemos que un dato es una información que aún no procesamos dentro de un programa o proceso, pues la información será aquella que ya procesamos. Así podemos entender que es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación que, organizados en un contexto determinado, tiene un significado cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. Todos los sistemas de cómputo, sean para sistemas o para animación o para modelado o para articulación de movimientos o para cualquier proceso o servicios que se deseen, siempre va a tener una estructura similar a la que se presenta. Los datos son entradas, se lleva a cabo un proceso y entonces en la salida se transforman en información. Sin embargo, esta información puede ser utilizada como una entrada de otro proceso y por tanto se transforma también en un dato para que sea procesado en el siguiente proceso y también se transforma en la salida como información. El algoritmo. El algoritmo es un método para resolver un problema, es una secuencia ordenada de instrucciones que siempre se ejecutan en un tiempo finito, que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. En un algoritmo siempre debe haber un punto de inicio y un punto de terminación. Estos deben ser únicos y deben ser fácilmente identificables. Las características de un algoritmo es que siempre debe tener un orden y debe de ser finito, o sea que debe de tener un inicio y un final, debe de ser muy preciso. Debe escribirse la entrada, el proceso y la salida. Las actividades, por ejemplo, de los algoritmos, ¿cuál es el algoritmo para llamar un contacto personal por celular? Pues tenemos un inicio,
vamos a tener una entrada que es marcar el número del celular al que deseamos llamar. Luego vamos a procesar el enlace del intercelular para poder comunicarnos con ese teléfono al que queremos, y la salida va a ser el contacto establecido de la llamada aceptada o rechazada. No necesariamente tiene que ser aceptada, puede ser, se enlaza con esa persona, pero si esa persona la acepta, podemos platicar con ella, y si no, la vamos a rechazar. Y con esto terminamos el proceso. Por otro lado, un ejemplo de algoritmo, un alumno, por ejemplo, aquí dice alumno, nos faltó por ahí una M, vamos a ponerla de una vez. Un alumno, ¿sí? Se postula para la carrera de Ingeniería en Animación Digital, por ejemplo, y efectos visuales. La oficina de control escolar verifica el puntaje obtenido por el alumno en el examen de admisión. Si el alumno alcanzó el puntaje indicado en este proceso de admisión, entonces puede ser aceptado en dicha carrera profesional. En caso contrario, tiene que volver a postularse en una oportunidad posterior. Aquí, por ejemplo, la generación del algoritmo correspondiente es que nos lleva al inicio, nos lee el puntaje obtenido por el alumno, verifica el puntaje obtenido. Si el puntaje es el propuesto para la admisión, entonces aceptamos al alumno. En caso contrario, el alumno tiene que volver a postular su candidatura para que pueda ser aceptado, y terminamos el proceso con el fin. Por otro lado, los tipos de algoritmos podemos saber que son algoritmos cualitativos, que son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras. Otros ejemplos es usar una guía telefónica, buscar una palabra o un diccionario, etc. Los algoritmos cuantitativos son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para determinar los pasos del proceso. Por ejemplo, los ejemplos es calcular el valor numérico de una ecuación, sacar el área de un triángulo, por ejemplo, el perímetro de una circunferencia, etc. Bueno, otros algoritmos, el algoritmo cualitativo, por ejemplo, un ejemplo es buscar información en Google. Entonces entramos a la página web de Google. En el cuadro de entrada de datos colocamos el nombre del tema, ¿sí?, que vamos a buscar. Hacemos un clic en buscar para presionamos Enter, y se obtiene como resultado el enlace o las páginas del tema buscado. Seleccionamos el enlace que queremos leer y entonces entramos a ese enlace y terminamos con el proceso. Por otro lado, un algoritmo cuantitativo corresponde al ejemplo de calcular la altura de un edificio. Iniciamos leyendo la cantidad de pisos que tiene el edificio, leemos la altura que tiene cada piso, multiplicamos la cantidad de pisos que tiene por la altura de cada piso, n por h, y entonces vamos a tener la altura y la podemos imprimir para ver cuál es el resultado, y terminamos con el fin. Los lenguajes algorítmicos es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita, de manera muy abierta, muy transparente, un algoritmo. El tipo de lenguaje algorítmico nos lleva a los lenguajes o algoritmos gráficos. Es una representación gráfica de las operaciones que realizamos en un algoritmo. Por ejemplo, los diagramas de flujo o diagramas NS, diagramas de Chapin. También tenemos algoritmos no gráficos, ¿sí?, que son representados de forma descriptiva. Las operaciones que debe realizar un algoritmo, por ejemplo, son pseudocódigos. Por otro lado, tenemos los programas, que es el conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven el problema específico. Por otro lado, podemos entender que tenemos el software. El software son todos los programas y datos de la computadora, es la parte lógica de la computadora que dota al equipo de la capacidad de realizar cualquier tipo de trabajo. La podemos clasificar en base o sistema, o sea, software base o software de sistema, que está dividido en dos, que son los sistemas operativos como DOS, Windows, Unix, Linux, Mac, etc., MOS, BOS, y los lenguajes de programación, que son, por ejemplo, C, Visual Basic, Fox Pro, DBase, Java, Visual C Sharp, etc. Aplicaciones que pueden ser utilitarias, paquetes o datos.
Los lenguajes de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, y es utilizado para control del comportamiento físico y lógico de una computadora. Los lenguajes de programación tienen un conjunto de instrucciones que nos permiten realizar operaciones de entrada, salida, cálculos, manipulación de textos, lógicas, comparaciones y almacenamiento de recuperación. Y los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se pueden clasificar atendiendo a varios criterios. Los principales son según el nivel de abstracción, según la forma de ejecución, según el paradigma de programación. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, en los lenguajes de programación, los lenguajes artificiales que pueden utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Esos lenguajes pueden ser, por ejemplo, los lenguajes de máquina, los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de medio nivel, los lenguajes compilados, interpretados, de alto nivel, lenguajes de consulta estructurados, lenguajes de descripción de máquina, lenguajes expertos. Mientras más bajemos en esta escala, van a ser más complejos los lenguajes. Un lenguaje de bajo nivel son los lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se pueden girar o migrar o utilizar en otras máquinas. Tiene que ser específicamente escrito para esa máquina, porque solamente está refiriéndose a los tipos de datos o switch que tiene la computadora internamente, y que solo esa máquina, ese hardware, tiene ese tipo de componentes. Dentro de este grupo podemos encontrar el lenguaje de máquina, que son puros ceros y unos que corresponden a switch encendidos o apagados, y también el lenguaje ensamblador, como mnemotécnicos add, ABS, move, STLS, etc. Los lenguajes de medio nivel, estos lenguajes se encuentran en un punto medio entre los dos anteriores. Estos lenguajes podrían situarse, por ejemplo, el C, ya que puede acceder a los registros del sistema, trabajar con las direcciones de memoria, todas ellas características de lenguajes de bajo nivel, y a la vez también realizar operaciones de alto nivel, como con un lenguaje similar al lenguaje humano. Los lenguajes de alto nivel precisamente suelen utilizar términos del tipo list, print, open, como comandos que representan una secuencia de decenas o de centenas de instrucciones en el lenguaje de máquina. Los comandos se introducen desde el teclado, desde el programa residente en la memoria o desde un dispositivo de almacenamiento, y son interceptados por un programa que los traduce a instrucciones en lenguaje de máquina. Esos programas que traducen a las instrucciones a lenguajes de máquina, existen dos tipos: los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Los compiladores, que son los programas que traducen los programas o las líneas de programación para lenguaje de máquina, pues es precisamente aquellos que primero revisan todas las líneas de programación, incorporan todas las bibliotecas, librerías, software necesario para su ejecución, y entonces generan un nuevo programa mucho más completo, más robusto, y que ya está cercano al lenguaje de máquina como un lenguaje ensamblador, y entonces es traducido al lenguaje de máquina para su ejecución. Mientras que los interpretados van traduciendo a ese lenguaje de máquina línea por línea, no revisan todo el programa, sino van traduciendo línea por línea. Así podemos ver que un lenguaje compilado, un lenguaje cuyos programas se traducen a código de máquina antes de ejecutarse, a diferencia de un lenguaje interpretado, un lenguaje compilado entonces se compila una vez y se utilizan cuantas veces se desee sin necesidad de volver a utilizar el compilador. Los compiladores analizan todo el programa y no generan resultados si no es correcto todo el programa. Por lo menos en errores de sintaxis son fácilmente detectables por este tipo de lenguajes. Sin embargo, los lenguajes interpretados, un lenguaje cuyos programas se traducen y ejecutan instrucción
instrucción por instrucción. Estos son interpretados cada vez que se ejecutan, hay la necesidad siempre de interpretarlos, y tiene el problema de que los intérpretes analizan las instrucciones según las necesitan y pueden iniciar una ejecución de programa con errores sin darse cuenta. Los tipos de lenguajes de programación según el paradigma de programación. Un paradigma de programación representa un enfoque particular o filosofía para la construcción de un software. Los algoritmos, el lenguaje algorítmico, interpretativo o por procedimientos, el lenguaje declarativo o predicativo, el lenguaje lógico, el lenguaje funcional, el lenguaje orientado a objetos, uno de los más utilizados en la actualidad, el orientado a objetos. El algoritmo imperativo por procedimientos, el más común, está representado por los lenguajes de programación como BASIC, como C o BASIC, los dos, y también describe la programación en términos del programa de sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea. Sin embargo, el lenguaje declarativo o predicativo está basado en la utilización de predicados lógicos. Su objetivo es seguir lenguajes en los que no sea necesario conseguir esos lenguajes, especificar cómo resolver el problema, y entonces nos lleva a una programación convencional imperativa, o sea que tiene unas formas específicas de solución de algún problema de programación. En la programación declarativa no definimos cómo queremos resolver el problema, sino definimos el problema como tal, y entonces se busca una solución de una manera lógica. El lenguaje lógico es un ejemplo de este paradigma y es el lenguaje de programación, por ejemplo, Prolog, programación lógica. El mecanismo de inferencia genérico se basa en los procedimientos de en los procedimientos de deducción de fórmulas válidas en un sistema axiomático. Los lenguajes funcionales, ¿sí?, representado por la familia de los lenguajes Lisp. El mecanismo de inferencia genérico se basa en la reproducción de una expresión funcional a otra equivalente, simplificada. La programación funcional puede ayudarnos a crear software más robusto, mantenible y fácil de testear. Quizás hayas empezado a oír hablar de los lenguajes de programación funcional, como por ejemplo el Scala, el Haskell o el Lisp, incluso lenguajes que pueden ser utilizados para control de procesos. Los lenguajes orientados a objetos, cada vez más utilizados, sobre todo en la combinación con el imperativo. De hecho, los lenguajes orientados a objetos permiten la programación imperativa. Algunos de los ejemplos de lenguajes orientados a objetos son el C++, el Delphi, el Java, el Python, el C#, etc. Al usar los objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadoras, entonces permite precisamente el desarrollo de este paradigma orientado a objetos, y está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo, encapsulamiento, etc. Otros lenguajes de programación son los lenguajes de consulta estructurados, lenguajes de descripción de máquina. Y estos lenguajes de consulta estructurados es un sublenguaje utilizado en bases de datos para consultar. Es un sublenguaje porque se mete dentro de los otros lenguajes para actualizar y manejar las bases de datos relacionales, por ejemplo, incluso bases de datos orientadas a objetos en la actualidad, ¿sí?, o orientadas a a objetos relacionales. Se deriva de un proyecto de investigación de IBM que creó el lenguaje de estructurado de consulta en inglés, Structured Query Language, SQL, en la década de los 70s. Por otro lado, los lenguajes de descripción de máquinas son lenguajes de programación como el PostScript, que se utiliza para describir la salida a una impresora o a una pantalla, que a su vez usan instrucciones del lenguaje de descripción de máquina para construir el texto y los gráficos para crear la imagen de la página.
Este tipo de lenguajes y estas partes de los PostScript son utilizados actualmente en software de modelado, en software de diseño y también en lo que son los software de los motores de videojuegos, como puede ser Unreal, como puede ser Unity, incluso Blender. Los lenguajes expertos, un lenguaje informático o sistema de programación de aplicaciones diseñado para crear programas, bases de datos y materiales para enseñanza asistida por computadora. La programación del sistema son programas de servicios que deben ser solicitados especialmente por los usuarios. Como ejemplos de estos tenemos los compiladores, que son programas que traducen programas fuente en programas objeto. Ensambladores, que traducen programas escritos con mnemotécnicos al lenguaje de máquina. Editores, que son programas que permiten escribir textos y guardar en memoria secundaria los resultados. Las utilidades de archivos, que son programas para el mantenimiento de los archivos, copiar, borrar, mezclar, etc. Las bibliotecas, que son programas que contienen rutinas establecidas ya para realizar funciones frecuentemente requeridas. Estas funciones pueden ser ligadas a los programas escritos por el usuario. La metodología para la solución de problemas por medio de la computadora, desde el punto de vista educativo, la solución de problemas mediante la programación posibilita la activación de una amplia variedad de estilos de aprendizaje y puede encontrar diversas maneras de abordar problemas y plantear soluciones. Se deben considerar 4 fases para resolver problemas específicos mediante la programación de computadoras, como puede ser analizar el problema, diseñar el algoritmo, traducir el algoritmo en un lenguaje de programación y depurar el programa. La metodología entonces para la solución del problema por medio de computadora, en la definición del problema, el enunciado del problema que conforma una definición clara y precisa, se debe comprender lo que se desea que realice la computadora, pero para esto debemos saber cómo la computadora hace esa estructura o hace esa solución. El análisis del problema nos lleva a la definición de los datos de entrada, cuál es la información del programa que debe producir y además la determinación de los métodos y fórmulas que son necesarias para procesar los datos. También debemos tener un punto particular de inicio, debemos ser precisos e indicar el orden de realización de cada paso y también debemos ser definidos, no debe permitir dobles interpretaciones, debe ser general, considerar todas las posibilidades que puedan presentarse, debe ser finito en tamaño y en tiempo de ejecución. La codificación es el proceso precisamente de la operación de escribir la solución del programa de acuerdo a la lógica o diagrama de flujo o pseudocódigo y que tiene que tener un orden lógico y debe de respetar las reglas de un lenguaje. Por otro lado, tenemos que desarrollar la serie de instrucciones precisamente detalladas en el código reconocible por la computadora. La serie de instrucciones detalladas se les conoce como código fuente, en el cual se realiza o se escribe en un lenguaje de programación específico. Las pruebas y depuración es el proceso de identificar y eliminar los errores para dar paso a una solución sin errores. Es una tarea creativa como el mismo desarrollo de la solución. La documentación es el desarrollo de la guía o comunicación escrita en sus variadas formas de enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. Sirve para ayudar a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones, el mantenimiento precisamente. La documentación se divide en 3 partes. La documentación interna, normalmente estructurada en comentarios dentro del propio código fuente, y la documentación externa,
documento independiente al programa que se pone tanto datos y explicaciones de la estructura y de quién hizo el programa, y además también el manual de usuario que explica cómo funciona el programa para los usuarios finales. El mantenimiento se lleva a cabo después de terminar el programa, cuando se detecta que es necesario un cambio o ajuste a alguna complementación al programa para que siga trabajando, o para actualizar parámetros o procesos de cálculo dentro del mismo. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.